Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este segundo episodio de Un Punto de Partida. Decidí cambiar el set para esta noche, estoy probando diferentes áreas, pero aquí es donde trabajo, desde aquí es donde escribo, donde pienso qué es el siguiente video que voy a grabar o qué es lo que voy a compartir con ustedes. Pero hoy para el segundo punto de partida, para este segundo episodio de Un Punto de Partida, quiero platicar de algo con ustedes que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Empatía. Justamente como lo comenté, empatía. Esta semana escuchamos mucho la historia de Ofelia Torres, una jovencita de 16 años que vivía aquí en Chicago, el cual su papá fue arrestado por ICE y estaba en un centro de detención de inmigración. Ella tenía este cáncer terminal, cuarta etapa. Ella no pedía privilegios, pedía poder estar con su familia en sus últimos días. Desgraciadamente ella falleció el 13 de febrero, pero pudo estar con su papá en sus últimos días. La importancia aquí de esta historia o de la empatía y de lo que quiero comentar con ustedes nada más por unos minutos es que de repente a mí lo que me conmovió de esta historia fue el dolor humano, el dolor de saber que ella estaba en sus últimos días y saber que su papá estaba en el limbo, que estaba en un lugar donde ella no podía estar con él, que la familia estaba fracturada. Y eso es lo que me movió a mí, el dolor. Y de eso se trata la empatía, eso que nos hace mover para que pensamos diferente. Pero también una cosa que me llamó la atención es que de repente se perdió la humanidad de esa historia y se volvió en un argumento. Si vamos a las redes sociales, las cuales son muy poderosas, y de repente lees comentarios, hay comentarios muy negativos, donde dejan de ver la empatía y dejan de ver el dolor y se convierte en un argumento, en una posición política. El que él haya sido detenido por ICE, el que haya él estado aquí ilegal, no le quita la historia del dolor y la humanidad que había en esa historia. Lo repetí en el video y lo vuelvo a repetir ahorita. En el momento en que quitamos esa humanidad, en el momento en que quitamos el dolor, perdemos la empatía. Y en el momento en que tomamos una posición política y le quitamos esa humanidad a la historia, creo que eso es la siguiente palabra que puse en el comentario anunciando este podcast, es cuando nosotros empezamos a demonizar algo. Demonizar quiere decir que empezamos no exactamente a tenerle odio, pero empezamos a etiquetar las cosas. Como por ejemplo, cuando empiezan a etiquetar a los inmigrantes ilegales. Eso se llama demonizar. Porque en el momento en que ellos empiezan a demonizar o humanizar, a etiquetarnos, nos etiquetan como algo malo, nos etiquetan como algo blanco o algo negro. Y tenemos que recordar que la vida, igual que migración, está llena de matices. No hay ni blanco, no hay ni negro. Pero en el momento en que empezamos a demonizar, a cambiar ese dolor por un argumento, por un posicionamiento político, dejamos de quitar esa empatía. No siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que está pasando, pero no podemos quitarle la parte a la historia, a la humanidad. Y el dolor que lleva es reconocer que había un dolor en esa historia. Y eso es lo importante. No podemos demonizar, deshumanizar a los inmigrantes indocumentados o ilegales, como se comentan, como se nos dice, y ponernos una etiqueta, porque hay que recordar que el blanco y negro no existe en la vida real. Hay tantos matices en nuestra vida, hay tantas historias detrás de la historia. No siempre es como lo vemos. Y volvemos a las redes sociales. Las redes sociales son poderosas y muchas veces brincamos al argumento
en lugar de reflexionar antes de poner cualquier posición o cualquier comentario, simplemente estamos tan acostumbrados a la cultura de este momento de deslizar y no pensar, no reflexionar sobre la historia y no entender el dolor humano que está detrás de esa historia. Y vuelvo a repetir el dolor humano porque en el momento en que dejamos de sentir ese dolor y dejamos de sentir esa empatía, yo creo que la humanidad está en problemas. Y quiero otra vez recalcar que son dos cosas bien diferentes. El que tú entiendas el dolor de esta historia y el de deshumanizar a lo que está pasando en ese momento. Y son cosas que no podemos separar, como lo puse aquí, ¿no? Empatía no es estar de acuerdo todo el tiempo, pero es reconocer el dolor sin necesidad de ganar. No siempre tenemos que ganar el argumento, pero es reconocer que fue una tragedia. Primero, una tragedia que una niña de 16 años tuviera que enfrentar un cáncer terminal. La segunda tragedia es que no pudiera estar junto a su papá en una etapa tan difícil. Es reconocer esa tragedia más allá de que si estás de acuerdo, que si los inmigrantes, que si los ilegales, que si son indocumentados, que si esos mensajes de odio que los manden todos afuera y que los saquen. No, a veces se trata de ganar, pero se trata de reconocer la tragedia dentro del dolor del ser humano. Y eso es deshumanizar. Eso es lo que no podemos permitir. Demonización es exactamente eso. Es una palabra larga y difícil, demonización, pero es cuando empezamos a poner esas etiquetas a las personas. Y a veces cuando no entendemos la narrativa, nosotros tendemos a actuar y no a reflexionar. Simplemente brincamos con lo que está en la corriente, con lo que escuchamos, con lo que los medios de televisión, las noticias nos comunican, y entonces nos subimos al trenecito y somos parte de esa etiqueta. No podemos hacer esa demonización de lo que está pasando. Es una palabra larga, una palabra grande, pero sí se usa mucho, o deshumanizar, o quitarle la historia humana a lo que está pasando en ese momento. En las redes sociales, como ya lo comenté, son poderosas. A veces yo me enfrento a algunos comentarios y tengo que recordarme que no todos los comentarios son importantes de contestar, y muchas veces es mejor, otro tipo de liderazgo es no engancharse en estos comentarios, no engancharse en lo que las otras personas dicen, porque del momento en que uno se engancha en esos comentarios o en lo que te dicen que está pasando, les estás dando ese poder, les estás dando esa importancia. En el momento en que te enganchas en un mal comentario y empieza esa batalla, les estás dando ese poder. Y eso es lo que quieren en ese momento. He leído muchos comentarios, agradezco los comentarios buenos, los de apoyo. He leído algunos comentarios que sí me dan un reto, y otros comentarios que tengo que detener todo lo que está dentro de mí, lo escribo y luego lo borro. Porque otro tipo de liderazgo es no engancharse con gente que no entiende y que es ignorante hacia el dolor humano, más allá de cualquier posicionamiento que tengas, en cualquier posición política que tengas. Y claro, la que estamos viviendo aquí en este momento es ese enfoque, esa forma de querernos usar como cortina de humo o como peones políticos sobre la migración para tratar de ocultar otras cosas tras de la cortina sobre lo que está pasando en la administración. Pero desgraciadamente así es la política. Pero otro tema que me gustaría tomar con ustedes, otro punto de partida, es que no todo pues fue malo estos últimos días. Hace 2 semanas fue el Super Bowl, y más allá de tu posicionamiento con Bad Bunny, más allá de si le entiendes a sus canciones, si te gusta su música, yo creo que no deberíamos de perder lo más grande que fue ese momento. El que el idioma español sonara en un show, en un programa donde tiene tantas personas viéndolo, millones de personas. No vayamos a perder la visión y la meta, y que el español, nuestro idioma español, resonara en ese estadio de fútbol, en el Super Bowl. Tiene un gran mensaje, sobre todo en este momento donde se nos repite
que el inglés es el único idioma válido, donde se nos está dejando a un lado y se nos discrimina porque hablamos otros idiomas. ¿Cuántos videos no hemos visto de chicos y chicas o personas que están siendo discriminadas porque están hablando español en una tienda o en un camión escolar o en la escuela o en su trabajo? Y aquí tenemos en el Super Bowl, de una vez al año, sonando el español a todo lo que da. Más allá de, otra vez, de tu posicionamiento con su música y con quién es él y con sus mensajes, no olvidemos que el español estuvo sonando a todo lo que estuvo. Y para mí eso fue hermoso. Y también que toda América Latina fue nombrada ahí. Desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos, y lo hizo por un orden geográfico, lo cual también fue hermoso. Así que si no perdemos esa visión y empezamos a apreciar lo que sí es bueno dentro de todo lo que es malo, es que podemos seguir empezando a crecer en nuestra humanidad. Vuelvo a repetir, en el momento en que perdemos esa empatía y dejamos de sentir el dolor de otras personas, estamos totalmente en riesgo. Y bueno, otra cosa que quiero dejarles en este podcast, este breve podcast de esta semana, es que la semana que viene me va a acompañar Maribel. Maribel es una amiga que vivía en el sur de Chicago, muy activa en su iglesia. Ella estaba en un trío que cantaban en la iglesia todo el tiempo, y en uno de mis viajes en noviembre o diciembre en México me la encontré en el aeropuerto. Y ella me saluda y me platica que va de regreso a México después de estar aquí 27 años. Iba de regreso con su esposo y todo lo que llevaban era una maleta. Voy a compartir la entrevista que le hice en el aeropuerto porque para mí era muy difícil en ese momento aceptar que después de 27 años se regresaba con una maleta. Y tengo ese video donde le grabo la entrevista y le pregunto qué está pensando, qué está sintiendo. Y agradezco que ella exactamente hace 2 semanas me mandó un mensaje y me dijo, si necesitas una entrevista, aquí estoy para apoyarte. Y ya estuve en contacto con ella y ella nos va a acompañar el próximo jueves para platicarnos cómo ha sido su vida en México estos 2 meses que ya estuvo de regreso, después de tener toda una vida aquí por 27 años. Creo que dejó Guanajuato a los 16 años y estuvo aquí 27 años. Ella nos va a platicar más de cómo ha sido ese proceso. Ella está ahorita en el Estado de México y va a ser toda muy importante, muy interesante escuchar qué es lo que está pasando con las personas que están tomando esa decisión de regresarse a México. Ella nos va a acompañar y recordarles pues 2 cosas. Primero, que no pierdan esa humanidad, no reaccionen antes de tener esa reflexión. Cuando escuchen historias humanas, sientan el dolor que está detrás de esa historia, no la deshumanicen, no la hagan una demonización, no pongan etiquetas, reflexionen, no reaccionen, no se enganchen a los comentarios negativos, ya sea en las redes sociales o con otras personas. Otro tipo de liderazgo es saber cuándo mantener la visión y seguir hacia enfrente. Y la pregunta que hace falta, es el segmento que tengo aquí y se los dejo, es: ¿estamos reaccionando o reflexionando? Cuando estamos viendo algo, ya sean las noticias o estamos viviendo algo en nuestra vida, en nuestro trabajo, ¿estamos reaccionando o estamos reflexionando? Con tantas cosas que están pasando en este momento, desde la temperatura hasta las tragedias humanas como la de Ofelia Torres, ¿estamos reflexionando o estamos simplemente reaccionando? Ese es el punto de partida para ustedes esta noche. La pregunta que hace falta es: ¿estamos reflexionando o estamos reaccionando? Nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de un punto de partida. Y para aquellos que viven en el área de Berwyn, Cicero, Riverside, North Riverside, voy a estar este sábado de 2 a 5 de la tarde en mi bella boutique. Tengo todos los detalles
página de Facebook. Si ya ordenaste tu libro, llévalo, para mí va a ser un gusto poder firmártelo. E igual voy a tener ahí libros disponibles en español y en inglés. ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Porque creo fuertemente en que tenemos que empezar por algún momento. Tenemos que empezar a levantar la voz, ya sea desde esta esquina aquí en mi oficina o desde la esquina en un estudio, pero seguir levantando la voz. Y la pregunta que hace falta es, ¿estamos reaccionando o estamos reflexionando? No perdamos esa sensibilidad de sentir la empatía. Y recuerda que lo importante de la empatía es que no siempre tienes que estar de acuerdo con lo que está pasando, pero reconocer el dolor que está atrás de esa historia. Y termino con esto. Una persona me escuchó hablar de la empatía y muy honestamente y humildemente me dijo, es que yo no sé qué es empatía. La empatía es poder reconocer el dolor, el sufrimiento, el momento de esa otra persona. Es poder ponerse en los zapatos de esa persona. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, tocando puertas. Yo como migrante, tocando la puerta de aquellos que no son migrantes de primera, segunda, tercera generación, y estoy buscando esos puentes de empatía con ellos, para que entiendan desde muy adentro cómo vivimos, cómo sentimos, cómo pensamos, qué nos motiva, qué nos empuja a nosotros como migrantes y nos empuja a dejar nuestra tierra, nuestro país, nuestra familia, para estar aquí y construir algo y empezar a sembrar raíces, a veces de la nada. Esa es la empatía, esos son los puentes de empatía que estoy tratando de construir. Y claro, a través del libro Puertas de Papel, pero a través de estos podcasts. Y este podcast pues es para mis amigos, compañeros, paisanos, connacionales y todas las personas que me siguen. La pregunta que hace falta es, ¿estamos reaccionando o estamos reflexionando? No se enganchen con todos los comentarios negativos. A veces es más sabio seguir adelante y saber cuándo en verdad contestar. Y nunca, nunca pierdas ese amor, esa sensibilidad, ese deseo de poder sentir el dolor de otras personas. Esa habilidad, es la palabra, esa habilidad, esa empatía, de sentir el dolor de otras personas. Y no quitarle el dolor y la tragedia humana para brincar rápido a un posicionamiento y convertirlo en un debate político. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por seguirme. Los que puedan, nos vemos este sábado. Gracias por sus comentarios. Y recuerden, mándenme sus mensajitos donde yo voy a poderlos leer e incorporarlos aquí. Un saludo hasta la Ciudad de México y a mi prima. Que te sientas mejor, Marta. Y a todos los compañeros que sí me ven y que me mandan mensajes. Pues abrazos fuertes. Gracias por seguirme en las redes sociales. Y la pregunta que hace falta es, ¿estamos reaccionando o estamos reflexionando sobre todo lo que está pasando alrededor de nosotros? Y yo feliz de que el español sonó a todo lo que dio en el Super Bowl y se nombró a mi querido México y a todos los países de Latinoamérica. Gracias por seguirme. Despide de ustedes, Selene Partida, desde un punto de partida.